Bienvenidos al Necromunchkin Level 40 y... 41, 42, más o menos. 40. El programa oficial de la agrupación cultural Barco de Papel en nuestra casa televisiva Energeek. Iba a decir otras a las que pertenecíamos antes. Con ustedes, como siempre, el señor de la sombra, el narrador Abaddon, nuestra LGBT mante, la profesora Nami, y como siempre el narrador Manchego. Amo, mi mejor introducción. Antes de comenzar el capítulo y antes de que se me olvide, recordar revisar la página por 3.cl de nuestros amigos por 3 Juegos de Rol y Tablero, tienda que está desde siempre con nosotros. Recordarles que la música que estamos escuchando es el disco Winter is Rocking de Pokerus Project y sobre todo recordarles que todo el trabajo de postproducción, estos hermosos layouts y todas esas cosas las ha hecho nuestro querido amigo Moonhawks. Algo entretenido, la gente no sabe, pero o sí, no sé si lo dijimos la semana pasada, pero nosotros íbamos a grabar presencial desde el capítulo anterior, de nuevo, así como, mira, más capítulos presenciales. Íbamos a grabar el capítulo, o sea, presencial como de hace 5 capítulos. Ya, pero hace 5 capítulos grabamos presencial, lo tuvimos que grabar de nuevo, pero es otra cosa. Entre medio grabamos 3 que no, y ahora hemos grabado contando 2 que han sido online, que iban de verdad a ser presenciales, pero estoy en cuarentena preventiva por contacto estrecho, y Again. Sí, again. Así que nada, viendo está la crema en el país. Yo ya no veo noticias, así de sencillo. No, yo tampoco. O sea, bueno, es lo mejor, de hecho. No tengo tele. Mejor. Sí. Sí. Yo tengo tele, pero no tengo puesta ni el cable ni literalmente ninguna antena. Solo tengo conectado al wifi para ver. Fíjate, 2 cosas. Uno de mis monitores en teoría es monitor con tele, ¿ya? Tiene funciones diferentes como eran antes. Ahora es como todo lo mismo. Ahora... Oye, o sea, está bien que hablemos, pero... Bueno, está bien. En realidad lo que iba, como para ir al grano y no dejar la cuestión a media en todos modos, es que varios dejamos atrás la televisión en la época en la que la tele se veía con algún tipo de señal, aunque sea TV cable. Hace no tanto tiempo tuve una tele en la casa funcionando y me di cuenta que hoy en día tener tele es harto mejor. Pero justo porque ahora son bacanes, porque podéis meterle el Netflix, el YouTube y todo. Pero la señal sigue siendo una mierda. ¿Qué es lo que tienen que ver? IPTV, televisión digital, Energeek, nuestro contenido en YouTube, ¿viste? Somos la evolución de la tele. Así que si tienen televisor, vernos ahí. Bueno, hoy día tenemos un tema. Hoy día sí tenemos un tema. ¿No es cierto? El Slice of Life, ¿viste? Yo estaba haciendo Slice of Life, estaba contando cotidianidades, hermano. Tengo que alcanzar a ser súper dicharachero porque creo que este es el capítulo donde tengo menos que aportar después. No, yo no seguro que tienes harto. Sí, está escondido. No soy consciente de eso. Vamos a será un viaje. Pero vamos a hablar de Slice of Life en las partidas de rol. Así que no sé, podríamos partir un poco tratando de definir, por último, una definición de lo que se entiende por Slice of Life. No sé, profesora Nani. Yo definiría Slice of Life un poco como lo hizo The Office en su momento, que es la belleza de lo cotidiano, de lo normal. Y cómo algo puede ser aventurero y divertido o terrorífico o lo que sea, también en la vida diaria.
Es eso, la belleza de lo normal. Ya, Eso es estupendo. precisamente lo que lo hace difícil de meter en partidas de rol. Sí. Sí, yo. Así Ahora, es. no es imposible. Lo que pasa es que la mayoría de la gente trata de hacerlo mal. Mira, personalmente, las partidas que han tenido la intención de ser fuertemente Slice of Life, más allá de poder meter entre medio de una partida de otra cosa, Slice of Life, que yo he intentado, han sido desastrosas. Entonces, Sí, de hecho, me siento. también hay un montón que no me han resultado. Me pero- siento torpe en esto. Ahí lo principal aquí es varias cosas. En primer lugar, que el Slice of Life es muy contrario a lo que un narrador hace normalmente. Está acostumbrado a narrar, no sé, D&D, vampiro, no sé, Anima, cualquier otro juego, Cthulhu, qué sé yo. Tú como narrador tienes la trama y los jugadores, tus personajes son los protagonistas de tu trama, y entonces estos personajes son los que juegan tu trama. Y eso es como a grandes rasgos tu trabajo como narrador. Pero el Slice of Life es un poco el contrario, porque tus personajes son los que tienen que darte la temática. Y tú la vas a narrar, por supuesto, pero no tiene que salir de ti de que se va a tratar el juego. Tiene que salir de los personajes, porque es sus vidas cotidianas. Es como, si no, es una partida fome nomás de otra cosa. En mi cabeza eso se llama sandbox. No es, de hecho, es que las partidas de Slice of Life tienen que ser sandbox, porque no tienen otra opción, digamos. No hay una partida de Slice of Life de otra cosa. Ya, pero me O si no, podría. ya. Ahora sí, habría que hacer un poco una pequeña distinción de qué es lo que acabo de decir. Es que eso es una campaña Slice of Life, una campaña Ryutama, por ejemplo. Esta clase. Ahora tú puedes hacer partidas Slice of Life en tu campaña que es de cualquier otra cosa. Y para eso tendrías que ver un poco como estos capítulos de relleno de la serie. Me gusta mucho el de Avatar, por ejemplo, de la obra de teatro. Bueno, Es un sí, capítulo de era Slice of Life. precisamente lo que iba a mencionar. Bueno, Es el mejor capítulo. weón. Literal. Es literal hermoso, weón. Pero no tiene trama alguna. ¿Ya? No afecta a la trama en casi nada. O sea, a la trama en general no, pero sí afecta a los personajes. Y al final, eso es lo que va. La trama en sí no Igual. gira alrededor de lo que ocurre, sino cómo los personajes hacen cosas o reaccionan a cosas que están pasando, pero cómo se relacionan entre ellos y con el mundo. Y ahí es donde está la... Yo creo que no puedo dejar pasar un solo capítulo sin hablar de Naruto, así que Naruto tiene que ver con Slice of Life. el capítulo 111 creo que es de Naruto, que es cuando Buen tercer cuando está atrás, no, pero déjame terminar. Váyate. Es cuando están tratando de descubrir cómo luce la cara de Kakashi. Que fue un capítulo tan popular en el anime que lo dibujaron en manga, porque en el manga pasa después. Qué notable. Me da tanta vergüenza saber eso. Pero sí, ¿Cachai que la- es hasta un buen capítulo de Slice of Life. Ay, es terrible. ¿Cachai que ahora la gente asume que Naruto es mi anime favorito? Sí, Por lo mucho que hablo de él. es que, Y no lo es. ¿Acaso no lo es, Nami? es que los No animes mientas, que, Nami. los animes que a uno lo marcan no necesitan ser buenos. ¿Cachai? También puede venir del odio. Sí, no, también. pero es que yo digo. La por ejemplo, desilusión. o sea, bueno, yo digo el anime, cualquier cosa, pero si lo llevo al anime, por ejemplo, yo tengo el orgullo de decir que todos los animes que me gustan desde niño son animes que algo al menos hacen bien. Pero, por ejemplo, el peor anime que a mí me gusta, así como full desde niño, es Caballeros del Zodiaco, que hace muy buen drama. Ahora, la trama Hace muy buen drama, sí. Hace la trama siempre la misma, un copy-paste. Ah, no, Pokémon. Ya, listo. Pokémon es el más malo. ¿Cachai? Porque lo que tiene malo Caballero Zodiaco es que es súper repetitivo y Pokémon es más repetitivo, así, pero es ultra repetitivo. De repente está en sus juegos, pero igual los jugamos todos. Pokémon igual es un poco Slice of Life, ¿o no? Sí. Sí, de hecho. Yo, de hecho, iba a hacer una pregunta. ¿Es South Park Slice of Life? Oh.
Que eso también más bien sátira. Ah, ya. Ya, porque es claro, yo también Pero- lo pondría en esa categoría, pero. Ahora sí, tiene ciertos aspectos que lo hacen el Slice of Life, sí. Ya, Más pero- que nada el tema de que gira más en torno a las cosas que hacen, cómo se relacionan y como parte de los 4 niños, ¿cierto? Cómo viven. Oye, Claro, pero siempre. Ahora, es que ahora es más importante ahí la sátira, es más importante las cosas, Sí. de hecho, políticas que le ocurren y cómo esos niños reaccionan y son como este observador con sentido común de las cosas terribles que pasan a su alrededor y que los adultos consideran normales y los niños como ¿por qué? Me encanta. oye, pero aquí tengo una pregunta, porque ya que para variar sacamos el tema de los monos chinos, ¿cierto? No, pero ¿cómo? Los animes de Hay gente que piensa que no nos deporte, bañamos. los animes de deporte, en especial como Hajime no Ippo, que muestran tanto el entrenamiento, el sufrimiento, el cómo le pasa, lo que le pasa el aquí y el allá, pueden ser, son como, será la categoría de deporte, no sé, una subcategoría de Slice of Life. No, es que yo creo que Japón en ese sentido tiene su propio género de deporte. Sí, Porque de hecho. tienen sus propias características, ¿cachai? Y tienes algunos más realistas como... ¿Hay alguno realista? Slam Dunk se podría decir que es un poco más... Yo- Sí, más y después tienes otros como el Príncipe del Tenis, Mira, necesito... ¿cachai? Donde tienen un... O Inazuma Eleven. Oye, los superanse. Que me acordé del juego que destruyen dinosaurios. Mira, aterrizándolo un poco, ah, quiero mencionar algo. Creo que no aporta nada el Slice of Life, pero creo que divagar es sobre el Slice of Life. sí, de Oye, hecho. hay un anime que me gusta mucho por un motivo súper específico. Bueno, me gusta en realidad por varios, pero hay algo que lo encuentro que le da mucho valor. Hay un anime que tiene muchos elementos del anime deportivo, de hecho casi todos, sin ser anime deportivo. Claramente no es un anime deportivo, pero tiene muchos elementos del anime deportivo. Y tiene muchos elementos de Magical Girls. Muchos elementos de Magical Girls. Y no es Magical Girl. Y es un anime que mezcló deportes con Magical Girl súper bien. Y no es ninguna de las dos. Y es ¿Kaleidostar? Kaleidostar. Mm, Kaleidostar. Gracias. Es súper. De hecho, ese es Super Slice of Life. Pero en sí muestra mucho toda esa faceta del entrenamiento, de la superación, de lograr cosas, de todo ese tema que es muy de anime deportivo. Incluso literalmente entrena, pero es para números circenses. Y tiene los elementos de Magical Girls. Uno, tiene su Tamagotchi que le habla, que es el espíritu del escenario Kaleido. Su Kerbero, su cosa, su pet, media mística. Y tiene todos esos elementos hipervisuales preciosos, weón, hasta cursi, que son las presentaciones del escenario Kaleido. Para quienes no la han visto, es una serie que se trata de un circo así, estilo Circo du Soleil. ¿Ya? Son acróbatas los protagonistas y eso. Bueno, igual aquí hay un punto que hacer que pasa bastante con muchos de los géneros, y es que el género Slice of Life nunca está solo. claro, eso iba a decir también. Slice of Life y romance, Slice of Life y comedia, Slice of Life, etcétera. Un poco para allá iba con la pregunta respecto al anime deportivo. Del anime Ya. del anime, es que en realidad, claro, pues, si tomamos los Super 11, nunca los he visto en realidad, he visto escenas nomás, porque no me interesan. De partida se trata de fútbol, pero partamos por ahí. Pero claro, pueden haber algunos que se trate de cómo ganan y todo, y tengan un par de capítulos de Slice of Life y después otra vez estamos jugando y la atención está en otra cosa. Pero pensaba en ejemplos específicamente como Hajime no Ippo, donde para mostrar todo el proceso de cómo
Hippo logra vencer una pelea para la que se preparó. Llora, ríe, entrena, se da cuenta de algo mientras entrena. Van a comer van a comer ramen a donde trabaja uno de sus senpais. Y entonces, desde esa perspectiva, muchos animes deportivos, tienen como que el anime deportivo quizás no es una subcategoría, pero creo que tiende a caer mucho en el Slice of Life. ¿Será o no? Yo, por ejemplo, yo diría que Hajime no Ippo tiene Slice of Life, pero no es Slice of Life. Claro. Por la forma en la que trata también el momento de las batallas. Claro, la batalla está contada de una forma muy poco Slice of Life. Porque, insisto, o sea, la belleza del Slice of Life es como lo bonito de lo normal. Y el punto del dibujo y de la presentación de las peleas en Hajime no Ippo no es precisamente eso, sino de embellecer el deporte, que ese es el punto del género de deporte en el anime. Qué bueno Hajime no Ippo, por la mierda. Sí, pero bueno, como le decía la Nami, y me voy a colgar un poco algo que hiciste tú, César, hace poquito, que el tema de la tensión. ¿Dónde está la tensión de la narrativa? Sí. Y en este caso, específicamente Hajime no Ippo, ¿cierto? O de hecho la mayoría de los animes de deporte, la tensión está en la competencia. En cómo enfrentar una competencia, en cómo ganarla, ¿cierto? Y todo. Y todas las partes que podríamos llamar Slice of Life tienen elementos de eso. O sea, tiene elementos de Slice of Life, pero está centrado todavía en la tensión de esa competencia que va a ser en el futuro. Sí, tienes razón. O en cosas que hayan pasado, ¿cierto?, en las competencias anteriores. Y todo lo que pasa entre medio sí puede tener elementos de Slice of Life, pero siempre está centrado en esa competencia del futuro o las que pasaron antes. Que en realidad dan contexto a las que van a pasar. Estoy súper de acuerdo. ¿Ves? Y ahí está el tema. Y ahí es donde se cae la mayoría de los narradores tratando el Slice of Life en primer lugar. Capítulo en la playa. Tratan de darle tensión donde no deberían ser. Claro, es como el capítulo en la playa, pero tratan de estirarlo hasta toda la campaña. Es que mucho más, por ejemplo, yo creo que el ejemplo por excelencia y el máster de hacer Slice of Life se lo lleva a Jane Austen. ¿Cachai? Con Orgullo y Prejuicio, y etcétera, etcétera. Porque la gracia de esos libros es que son súper interesantes, no solamente por el tema romántico, sino por los temas sociales que tratan en la historia. ¿Cachai? El hecho de, por ejemplo, en el caso de Orgullo y Prejuicio, el cómo Elizabeth, siendo la segunda hija, ¿cierto?, de una familia de puras mujeres, tiene la presión de casarse, porque como son todas mujeres, políticamente ellas no pueden ser herederas de lo que tiene su papá, y van a terminar en pobreza si el papá muere. Así de simple, se tienen que casar antes de que el papá muera. Pero al mismo tiempo está su problemática personal, y es que ella no quiere casarse porque sí. De hecho, ni siquiera tiene muchas intenciones de casarse en la época victoriana. Y tiene como el guión súper fuerte sobre las cosas, y no se guarda mucho lo que piensa, que también es como súper poco común para la época. Y al mismo tiempo ella también es muy inteligente y está muy bien educada, entonces sabe salirse por la suya sin meterse en demasiados problemas. Y la atención va en eso es Slice of Life. ¿Cachai? Todo tiene relación con lo que ella vive, con lo que ella es y los problemas que tiene en su vida diaria. Y no tanto porque, no sé, tiene que ganar un campeonato o algo. No hay una meta de ese tipo, ¿me entiendes? Claro, sí. Incluso tú después de leer el libro puedes seguirte imaginando la vida y los problemas que podría tener en adelante, porque eso en el fondo nunca va a acabar. Claro. Porque son los problemas diarios, los problemas de ser humano. Tus problemas de ser humano. Es que comencé a pensar en eso y dije, un mundo feliz son problemas de un ser humano. Efectivamente son problemas de un ser humano. No, pero no. Pero claro, de nuevo la atención no está centrada en eso. Efectivamente. Es interesante eso. Bueno, justamente a mí me ayuda mucho
esto para madurar el concepto Slice of Life y poder aplicarlo, porque hasta ahora solo he tenido fracaso, salvo partidas X. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Un juego que sorpresivamente yo encuentro que sería súper óptimo para jugar Slice of Life es Vampiro Over 5. Mira, Por esto, mira. Para narrar efectivamente Slice of Life necesitas personajes bien armados. Ya no puedes agarrar así como, ya cabros, aquí tengo 4 personajes prearmados, ¿cierto? Pónganle el nombre y estamos, ¿cachai? No se puede. Eso es para jugar un dungeon. Ya, juguemos un dungeon hoy día, démosle. ¿Ya? Hay que matar un dragón, go. ¿Sí? Hay que matar un lich, démosle. ¿Ya? No, eso se puede, ¿cierto? Con personajes programados, pero en Slice of Life no se puede, porque no hay algo que hacer. No hay un dragón que matar, no hay un lich que encontrar, no hay un, digamos, un tirano que derrocar, no hay nada de eso. Son solo cosas cotidianas, y no puedes hacer cosas cotidianas con personajes que no conoces. Y ahí hay una buena diferencia también entre escribir Slice of Life y jugarlo. Porque escribiéndolo tú eres dueño de los personajes. Así que tú decides qué hacen. Dale, tú los conoces y los puedes ir presentando. Pero como narrador eso no es cierto. Como narrador los personajes son otros jugadores. Así que en el fondo son cajitas negras que puedes hacer reaccionar. Y que puedes eventualmente saber cómo van a reaccionar a distintos estímulos, ¿cierto? Cuando ya los conoces bien. Pero en una campaña Slice of Life no tienes ese tiempo. Tienes que saber eso al tiro desde la sesión 1. Y para eso sirve mucho, en primer lugar, no necesariamente una gran historia, ¿cierto? De 10 páginas, ¿cierto? Este trasfondo loco de toda así, toda su vida desde que nació. Soy el último de mi especie. Voy en busca de venganza, ¿cierto? No necesitas un trasfondo de 10 páginas. Sí necesitas un trasfondo, como para saber qué clase de persona es, pero lo que más sirve es un mapa de relaciones. Porque el Slice of Life se trata de no solo de cosas que te pasan, sino de cómo tú te relacionas con otras personas y también contigo mismo. Y para eso te tienes que saber qué NPCs, ¿cierto? Tú como narrador tienes que controlar para darle esa, digamos, esa aventura de lo cotidiano al personaje. Y B5 tiene el mapa de relaciones como parte de la creación de personajes estándar. De hecho, ni siquiera es algo como, ya, podrían siquiera hacer esto. Es como, tienen que hacerlo. Es parte de la hoja de personaje. No puedes tener tu personaje si no lo has hecho. Porque son parte de tus máculas, de lo que te mantiene humano. Y eso es súper Slice of Life. Sí. Sí, en Vampiro fácilmente puedes jugar un Slice of Life, porque al final... De hecho, tú como Mundo Tinieblas tienes necesidades... Slice of Life. Claro, sí. De hecho, sí, porque tú como vampiro tienes necesidades súper básicas. Sí. ¿Cachai? Tienes que comer y tienes que escapar del sol. Y lo que hagas en el resto de la noche es problema tuyo. Claro, ¿Tú ves? pero la yihad hace que la atención tienda a irse no al slice. Pero igual hay otro punto que a propósito de lo que decía Ricardo, igual me quería colgar un poquitito porque me acordé de una frase que siempre se tiene que usar en Mago, que se puede aplicar literalmente a cualquier Slice of Life. Porque cuando uno juega Mago, una de las preguntas que uno se tiene que hacer como Mago es, ¿cierto? Si tú tuvieras el poder de un dios, ¿cierto? ¿Cómo cambiarías el mundo y cómo el mundo te cambiaría a ti? Eso es Slice of Life. Cómo tú influyes alrededor y cómo todo eso que pasa a tu alrededor te afecta y te va cambiando. Mira, es eso. Mira, yo... Ay, todavía tengo que... Es la vida, es la vida misma. Sí, ya yo cacho cuál es tu duda, César. Sí, ya, antes de que me la digas, ya sé cuál es. Sí, es que yo pienso en Miyazaki con el Slice of Life y pienso en cómo hace las primeras escenas de Totoro cuando las niñas se meten en la cabaña, se sacan los zapatos y comienzan a caminar y comienzan a quedar marcadas las huellas porque hay polvo. Entonces para mí esa escena es Slice of Life. Pero después, sí, pues, cuando comienzo a avanzar a otras narrativas un poquitito más complejas, me cuesta poner la línea de límite de lo que es y no es.
porque de cierto modo todo también está relacionado con nuestra vida, entonces, y claro, los focos de atención tienen que ver, pero ¿dónde está el límite? ¿Cachai? Disculpa, no te quería... Es que ya es como justo lo que te habíamos dicho antes, ¿dónde está la atención? Hablemos de Totoro. ¿Dónde está la atención en Totoro? ¿Ya? La trama de la película son las niñas, ¿cierto? Que llegan a esta casa, ¿cierto? Todo este ambiente que es más mágico, ¿cierto? Fuera de la ciudad, que encuentran estas criaturas mágicas, ¿cierto? Pero ¿dónde está la atención? Es cuando la niña se pierde. Y es de la hermana buscando a la niña. ¿Cachai? Y eso es el Slice of Life, porque no, loco, no hay un Lich que matar, no hay un villano. Es la niña buscando a su hermana. ¿Dónde está la atención? En su relación personal con su hermana. Claro, sí, tiene todo ¿Ves? ese sentido. Y lo mismo si tratábamos de hallar eso a Mundo de Tinieblas, es, claro, ¿dónde pones la atención? Obviamente es posible jugar una campaña totalmente de acción en vampiros, ¿cierto? Les agarráis a los jugadores, ¿cierto? Ya queda hacer Brulla, Gangrel, todo así, les dais sus armas nomás y vayan así en busca de aventuras, ¿cierto? De hacerse con territorio, de pelear en la yihad, ¿cierto? De deshacerse a ver, de quién soy peón, ya, de ese, hay que matar a ese, ya. No era él, uy, me equivoqué, siempre fui peón de otro, maldición. Vamos por él, uy, me equivoqué de nuevo. Siempre he sido solo un peón hasta que mueren. Pero... en general el mundo de tinieblas también se puede jugar así, siempre, de hecho. También se puede agarrarlo, de hecho, es donde tiene más potencial en la parte más política. En los movimientos políticos, ¿cierto? Donde lo que hacen, ¿cierto? Influenciando todo. Y eso no va a ser Slice of Life, va a ser política, va a ser acción, ¿cierto? Pero si tú escoges, de hecho, incluso con situaciones similares, poner tu foco en la narrativa personal del grupo, en cómo esa cuadrilla de vampiros o de magos o de hombres lobos o de lo que sea se relacionan entre sí para, digamos, enfrentar al mundo, estás narrando Slice of Life. Si quieres narrar vampiro, Slice of Life fácilmente sin que la política se meta en tu vida cotidiana, narra vampiro en un pueblo más chico o en una ciudad pequeña donde hay pocos vampiros, donde es posible que esa cuadrilla sea la única, donde no haya más vampiros. Entonces van a tener que estar obligados a relacionarse con humanos y esconder su naturaleza vampírica, por supuesto. Obvio. De hecho, a lo mejor uno de ellos va a querer llamarse príncipe y va a ser como, sí, bueno, o sea, técnicamente lo es. Oye, Pero, de nuevo, ahí pones el énfasis en lo que viven cotidianamente, en cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan con el mundo. Bueno, esto ha sido un poco, ¿cierto? El cómo hemos estado profundizando en efectivamente qué es el Slice of Life. Ahora en el segundo bloque vamos a ver cómo se aplica esto en los juegos de rol, cómo se mete, ¿cierto? Y vamos a dejar de hablar tanto monos chinos y hablar de lo que nos compete. Ya. Es mentira, pero pensemos que sí. No se vayan, en eso vamos a estar a la vuelta de estos breves comerciales. Y estamos de vuelta. Ahora, claro, definimos bien todo lo que es el Slice of Life, o al menos lo intentamos. Pero la pregunta ahora que aparece es... ¿y los juegos de rol qué? ¿Cómo los meto? ¿Qué juegos son buenos para esto? Ryutama es uno de los más sencillos porque en realidad uno ve Ryutama es como, mira que Miyazaki, no puede no ser Slice of Life. Sí, de hecho no puede narrar Ryutama de otra forma. Pero por ejemplo, ¿qué otros juegos lo tienen? Los que tienden a tratarse de gente común parecieran tener más capacidad para hacer Slice of Life, pero por ejemplo, ¿es potencialmente una partida de Cthulhu un Slice of Life? Porque a mí no me lo parece, ¿cachai? Pregúntale a los chicos. Sí. De hecho, ahí habría que hacer un par de distinciones, yo creo, antes que nada. La primera es que es bueno tener presente aquí, como hemos dicho en capítulos anteriores, que es ver en qué juegos la mecánica, la parte lúdica, ¿cierto?, soporta bien
de ese tipo de campañas que quieres narrar, en este caso el Slice of Life. Obviamente en los juegos en los que se es, digamos, más humano, entre comillas, o en los juegos en que soporta más el tema social y hace menos énfasis en el tema más de combate, es más apropiado por el Slice of Life. Es muy difícil, por ejemplo, en D&D, porque es difícil ganar experiencia de formas que no sean combativas. Y hay pocas habilidades que no lo sean. Puedes jugarlo, por supuesto, pero va a ser raro. Hay mejores opciones. Si quieres jugar, claro, el Slice of Life más medieval, brutal. Ahora, cosas como Cthulhu. De hecho, soporta súper bien el Slice of Life. Pero sería Slice of Life con terror. Al final depende mucho de hecho, soporta muy bien porque el Slice of Life le da mucho énfasis al tema, bueno, en primer lugar, el tema cotidiano. Y en segundo lugar, el tema de las relaciones con otras personas. Entonces, una campaña Slice of Life de Cthulhu sería, poner esto, parte sin nada sobrenatural sobre este grupo de personas, ¿cierto? En vez de ser la partida, ¿cierto? De esta expedición, ¿cierto? A cualquier, a África o algún lugar recóndito, ¿cierto? Donde claramente la gente ahí busca, o está esperando ya encontrar cosas raras. Partir en una ciudad, ¿cierto? O en un pueblo donde pueden ser foráneos los personajes o puede que no. Pero están ahí, son estos personajes humanos. Y empiezan a rolear lo cotidiano, una partida de Slice of Life, ¿cierto? Empiezan a rolear sus vidas, sus relaciones con otros, y de a poquito vas metiendo lo sobrenatural y vas haciéndolos perder su cordura, ¿cierto? Con estas cosas raras que le van pasando, ¿cierto? Y la atención ahí, menos en las cosas terribles que le están pasando, es como esta cosa que está pasando a tu vida. Como tu vida está cambiando, como tu vida está siendo amenazada por estas cosas terribles. Claro. Mira, el otro día ayer se me ocurrió cómo haría yo una campaña de Cthulhu, y me gustaría saber qué porcentaje de Slice of Life le darías a eso. Fíjate bien. Dale, go. Digamos que estamos al final de la etapa presidencial de Bush en Estados Unidos. ¿Ya? Ya. Okay. Es relevante, okay. No es relevante el presidente, pero sí es relevante el país porque es un país muy poderoso. ¿Ya? Hasta el 2007, o el 2008 asumió Obama. ¿Viste? Ya. Eso. Y se vienen las elecciones presidenciales. Ya. Y hay un candidato. Aquí la historia sigue histórico hasta acá y el resto se rompe. No es una partida historicista. ¿Ya? Hay un candidato particular que lo que no se sabe es que, o tal vez los personajes lo saben. Sí, los personajes lo saben. Es un cultista. Es el líder de un culto. Espérate, calma. Conspiranoico, weón. Lo interesante de esto es que, claro, él quiere ser presidente. Este no sería una partida la típica donde se intenta evitar que llegue un primigenio a destruir el mundo, sino que el peligro está en los cultistas. En los cultistas tal vez que pueden tener algún tipo de poder venido de los primigenios, pero lo principal es que están haciendo política. Y la situación, el peligro que hay acá es que si este cultista llega a tener el poder, va a completar una cierta especie de ritual implícito donde vienen 500 años de oscuridad, lo que sea que significa eso. ¿Cachai? O sea, 500 años de oscuridad puede ser que va a dejar la crema guiado por una entidad, puede ser que literal todo se va a cubrir de nubes, nadie sabe, pero se vienen 500 años de oscuridad. Y toda la campaña se trata de evitar que el loco salga presidente. Dime, ¿qué porcentaje de Slice of Life tienes? Depende cómo apunten la campaña. Es Para que, mí, como yo la veo, como yo la jugaría. Sí, eso te iba a decir, como sonó,
yo le pondría 10%. Ya. Sí, más o menos. Es que ahí yo con la Nami, por ejemplo, como somos como jugadores, la agarraríamos al tiro como partida de investigación. Como trabajo más periodístico, ¿cierto? Tratando de, Política. digamos, de develar al público la verdad sobre este culto. Que en vez de ser ese montón de gente, ¿cierto? Con túnicas negras en una cueva en la noche, en realidad son este montón de gente, bueno, con túnicas negras encima de trajes caros en un club privado. Pero sí, sería más un trabajo como periodístico, investigativo, ¿cierto? De esa onda. Ya sería como derribar al tirano, pero actual. Ahora, un grupo podría dedicarse a algo más como... Ya. Aquí ya sería como un grupo bien poco común. Pero podría tomarlo como algo sencillamente... ya más lateral, ¿cachai? Como en vez de enfrentarse a este culto directamente, como investigándolo o no, sería como este grupo tratando de hacerle campaña al otro candidato, ¿cachai? Como, Estaba pensando en eso. ya, en vez de atacar, ¿cierto? El candidato que sé que es un cultista, voy a tratar de levantar al otro para que gane. Yo literal Entonces estaba sería como... Es que justamente. Bueno, ¿por qué crees que se me ocurrió esta Entonces weá? sería como una campaña así de Con violines. como organizando marchas así, Es que piensa, mandando memes de violín. es que piensa en esto. Ganamos con el bien. Normalmente los protagonistas de una mesa de Cthulhu, la idea es que sean, comillas, gente normal. O sea, puede ser un magnate y cosas que no es tan normal, pero gente que existe. Entonces, yo en realidad, al pensar en esto, pensaba, los protagonistas de estos van a ser un micrero, un adestrador de perros, un sastre y una policía. No sé, ¿cachai? Pero porque a ellos les llegó esa información, pues, sí. Y hay ¿qué mierda? ¿Qué mierda así? ¿Puedo Juntar dar agua. un datito así, pero sin spoilear a mi mesa, un tercio de mi mesa aquí presente, pero hay no, sí, es algo que está pasando ahora. Es algo que está pasando ahora, así que no es un spoiler. Hay uno de los jugadores de la mesa que estoy dirigiendo del Cthulhu que es un inmigrante y viajó con su hijo. Ya su hijo tiene 10 años, en los años 20 por lo tanto trabaja. Y su jefe, el jefe del niño, le ha tomado como especial atención y cariño al niño. Lo va a dejar y a buscar de su casa al trabajo todos los días. Y le da regalos. Y eso para mí es terror slice of life, porque es terror emocional. Sí, de hecho estamos todos como... así como, ¿Cachai? Que lo más terrible que ha pasado es que el tipo tuvo una pesadilla donde el tipo atacaba, pero no pasó nada. Nada malo, nada. Al contrario, el tipo es súper amable, es súper educado. Y cuida caleta al niño. A un niño muy pobre y él tiene plata. Y eso es todo. Y ya. Me encanta. ¿Cachai? Que hay una... Perdón, voy a mi lado otaku, pero hay un manga que se llama Chino Wadachi. Sí, hay un manga que se llama Chino Wadachi, que es de Shuso Oshimi. Y trata en el fondo de una... Bueno, no quiero spoilear la trama para la gente que no ha leído el manga, pero básicamente el protagonista es un niño de 12 años y la problemática que se presenta en el manga es que es en el fondo qué pasa cuando tú eres un niño de 12 años, ¿cierto? Que se supone que tú tienes que querer y confiar en tus padres, pero en este caso
la madre del niño no es una buena persona, o al menos no es una persona cuerda. ¿Sí? En el manga no pasa nada extraordinario, no hay monstruos, no hay misterios, no hay nada de ese estilo como lo podría haber en otro manga de terror japonés. No, es vida cotidiana. Lo que pasa es que el terror está en que tú como adulto estás viendo a un niño de 12 años siendo manipulado por una mamá que está mentalmente inestable. Tú como adulto lo sabes, el niño, que es protagonista del manga, no lo sabe. ¿Cachai? Es terrible. Es terrible. ¿Tú lo votaste, cierto, Ricardo? Sí, no. Yo dije, no, ¿por qué me estoy haciendo esto? Sí, lo dije. Yo la leí entera, a mí me destruyó, pero yo, ¿sabes qué? De verdad llegó un punto en el que estaba leyendo un capítulo X y la mamá aparece y grité. Digo, ¡no! Trataba de tapar el teléfono porque de verdad me daba miedo, la mamá me daba miedo. Porque tú, cuando tú lees algo desde la perspectiva de un niño, tú eres el niño, po. ¿Cachai? Y te sientes como sobrepasado por la situación. Es terrible, es horrible. Y creo que para mí, si yo tuviera que elegir como terror slice of life, para mí es el terror emocional. Sin duda alguna. Oh, Dios mío. Sí, el terror cotidiano. El terror cotidiano. Ok, iba a decir cosas que iban a triggerear a mucha gente, así que no. No, por fobias más que nada. Pero Claro. pero jugar con fobias, por ejemplo. Eso igual sería Slice of Life. Sí, sin duda. Sí, de hecho. Mira, a mí se me han ocurrido hartas partidas que yo sé que son potencialmente Slice of Life, ¿ya? Principalmente, pero a mí se me ocurren más que nada con sistemas genéricos. Es que ahí tenéis, cuando uno maneja al menos un sistema genérico, tienes una fuente de Slice of Life constante porque puedes narrar sobre cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, mi mesa es sobre un equipo de carreras en Ferrari. El equipo es un piloto. Así que no es una mesa de carreras. ¿Cachai? Lo interesante ahí es ver cómo se desarrolla todo alrededor de la cotidianidad de un equipo de Ferrari, de los mecánicos, de todo eso. Una mesa sobre bomberos pilotos de hidroavión. ¿Cachai? No va a haber incendios todas las partidas. No debería, de hecho. No. A ver qué está pasando. Claro. Entonces, ese tipo de mesas para mí es como Slice of Life, pero todavía no he tenido el placer de poderlas ejecutar, solo tengo las ideas. Tengo hartas ideas. ¿Sabes qué otro juego también son súper buenos para mesas Slice of Life a pesar de que no lo parezcan? Leyenda en primer lugar. Para mí esa es Slice of Life. Sí. Y el otro es Zombie and Flesh Muscle. Mira, no lo había pensado, pero sí. Porque que toma un poquito la trama original de... Claro, porque obviamente van a haber partes donde tienen que escapar de los zombies. Claro. Pero también van a llegar al punto en el que tienen que encontrar un refugio. Y cuando encuentran un refugio, es puro Slice of Life. Sí. Es la sobrevivencia, ¿cierto? Es saber encontrar comida, es saber repartirla, es saber relacionarse entre ellos. Porque no van a haber zombies golpeándole la puerta todo el tiempo. O si los hay, en realidad no van a tener como una posibilidad real de entrar. A menos que son muy más refugios. Pero eso, como... ¿De eso se trataba de Walking Dead? Sí, de hecho. Bueno, Walking Dead. Yo leía el cómic antes y era fanático. Igual. Fanático. Pero viste que ahí hay exceso, ¿no? Porque en el fondo no habían zombies todo el tiempo. O sea, la problemática estaba entre los sobrevivientes. Sí, es que The Walking Dead
no es un cómic de zombies, es un cómic de drama humano. Sí. De hecho, me acuerdo que en ese cómic, cuando apareció por primera vez este personaje, el de la katana, es que la primera vez que aparece, claro, aparece esta chica con una katana y con un zombie encadenado sin la mandíbula caminando. Yo la vi y no me gustó. ¿Por qué no me gustó? El personaje es como, guau, súper impresionante, pero yo decía, esto es terrible anime, esto es shonen, weón, qué mierda, esto... No es lo que estoy viendo. Sí, me rompieron porque antes el más survivor de todo era un sheriff, que es el protagonista. Y el resto eran, no sé, el matrimonio de estos señores que eran como viejos. Eran los niños, entonces de repente me aparece una mona con katana y yo, ¿qué le pasó ya después le supieron dar una explicación. O más que la explicación, no, de hecho jamás tuvo una explicación que a mí me dejara bien como para decir, mira, sí, esto fue súper cotidiano, pero más que eso le dieron una función dentro de las dinámicas y me encariñé con el personaje. Pero en sí era extraño. Ya, ahora sí, perdón. Antes que votemos el tema zombies, porque si no se va a olvidar, y de verdad que esto es muy importante. Hay una serie británica, obviamente que cancelaron, porque cancelan todo lo bueno. ¿Te gusta? Porque me gusta a mí me cancelan todas las series que me gustan. Y se llama In the Flesh. Yo se la recomendé a medio mundo cuando salió, porque salió en el boom de la western de los zombies. Habían salido películas de zombies, salieron hasta películas románticas de zombies ese año. Y salió esa serie, entonces nadie la pescó porque estaban todos chatos de los zombies. Por culpa de ese boom no seguí leyendo The Walking Dead. Me arruinaron a mis monstruos favoritos. A mucha gente le pasó, como que la gente como que se aburrió de los zombies. Y sale esta serie británica y lamentablemente no la pescaron. Y fue de verdad muy lamentable, porque es que de verdad que era muy buena. Porque la premisa de toda esta trama de zombies, porque, o sea, tiene zombies, sí, pero trama de zombies no tiene. ¿Por qué? Porque se trata en el fondo de que ni siquiera se levantaron así como, no es una infección ni nada, sino que todos los muertos del 2011 se levantaron de sus tumbas y empezaron a atacar gente y a comérselas. ¿Cachai? Solo los de un año, los del 2011. ¿Cachai? Pero cuando la trama de la serie parte, la trama de la serie parte cuando encontraron una cura para las personas que son zombies. Y las tratan lo suficiente como para que vuelvan a generar conciencia de nuevo. Y la trama central gira en torno a la historia de un niño que, spoiler alert, lo siento para la gente que no la ha visto, pero el niño está muerto porque él se suicidó. ¿Cachai? Y después de que se levantó, ¿cierto? Para el Rising de los muertos del 2011, y lo capturan y lo vuelven a ser consciente, recupera la memoria, recupera sus recuerdos y tiene que seguir viviendo. Tiene que volver a una familia destruida con sus dos papás y su hermana que tuvieron que pasar por el duelo de su pérdida 5 años después de que se murió. Es que de verdad es tan buena la serie, porque es el apocalipsis zombie después del apocalipsis zombie. Es post-apocalíptica. ¿Okay? Exacto. Y es súper interesante porque, mira, por otro lado hay un grupo de personas en todos los pueblos. Es la continuación de Soy Leyenda. Sí. Es que es súper brígido porque, mira, es un pueblo chiquitito y hay un grupo en el pueblo que obviamente durante el levantamiento de los zombies y todo se armaron, pues, como pasa en todas las películas de zombies. Se arman, empiezan a atacarlos y son básicamente los héroes locales del pueblo. Pero ahora que
el tema del zombismo tiene cura y los zombies vuelven a ser personas y no monstruos, ellos pasaron de ser de héroes, ¿cachai?, a animales. Y es súper brígido porque en el fondo ellos no dejan, bueno, obviamente hay un mensaje sobre discriminación y todo el tema, pero de verdad que el drama humano de la serie es tan intenso y tan bueno y tan bien armado, en base a un concepto que al menos a mí no se me hubiese ocurrido. Así como, ¿qué pasa con los zombies cuando si se recuperan, si se sanan? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con sus vidas? ¿Qué pasa con su familia? Con la gente que mataron, que recuerdan, por cierto. Es como, bueno, eso, In the Flesh. Wow. Excelente, tiene 2 temporadas. La primera temporada tiene solo 3 capítulos y la segunda temporada tiene 6 y la cancelaron. Una pena. Bueno, un motivo por el cual yo no veo muchas series hoy en día. La probabilidad de que o se cancele. Aunque esté cancelada, yo la recomiendo. Hay que verla. De verdad, es muy, muy buena. Vale la pena. Teresa, eso es lo que me pasa con Vagabond. Se le recomiendo a medio mundo y yo sé que no se va a terminar, pero Vagabond. Oh, sí. Vagabond. A mí lo que me da más rabia es que el autor dijo así, voy a continuar Slam Dunk. Cuando termine Vagabond. Maldito. Sí. Pero un artista de verdad, ese loco. Sí, pero es que ya por mirar las viñetas vale la pena en todo caso. Pero eso. Y como sale una vez al año, mira ahí 1 hora cada viñeta. Wow. Oh, todos estos detalles. Sí, bueno. Lo que pasaba con Berserk. ¿Cómo? Sí. Ay, gracias, no eres Togachi. Oye. Querido público, manténganse en sintonía, por favor, si vienen unos breves comerciales y continuamos con el Rincón Munchkin hablando de el Slice of Life, los juegos de rol, nuestras experiencias y todo lo demás. No se pierdan. Y estamos de vuelta. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas experiencias pero para usarlas de ejemplo y hablar de cómo se hace o cómo no se hace, ¿cierto? ¿Qué experiencia, qué gran ejemplo nos pueden citar acá? Muchos conocemos, o sea, muchas veces creo que hemos hablado acá de una partida que era como de colegio, pero esa leyenda. Cierto. Pero No en high school. Claro, la primera partió como Slice of Life, pero claro, al final no. Soy una sola en pesadilla, esa no. En fin, pero qué gran ejemplo pueden dar como para qué experiencia nos pueden compartir. Ya. ¿Parto? Sí. Ya. Como ya he dicho antes, ¿cierto? El tema de que tú tienes que para una campaña de Slice of Life tienes que partirla conociendo bien a tus jugadores y todo, y tus personajes y todo. Eso obviamente no es necesario si quieres hacer una partida dentro de una campaña que es de otra cosa. Igual, bueno, es el equivalente, ¿cierto?, al capítulo en la playa, a como momento de distensión, como antes de pasar de nuevo a la acción, sí, o como para cambiar un poco el switch, ¿cierto?, cuando quieres cambiar de un punto de la trama, de un acto de tu campaña al otro. Esto yo lo hago de varias formas. En Leyenda solía hacerlo en vez de mandarlos a la playa, porque ir a la playa no es realmente tanto bueno, es como, o no es samurai por lo menos. Sí, hacía que fueran, por ejemplo, a prepararse antes de ir a la corte de invierno. Se preparaban yendo a comprar cosas al mercado.
Entonces se preocupaban, ¿cierto?, de comprarse unos kimonos bonitos, comprar regalos para llevar, y hacía como ese día de mercado lo hacía un capítulo de Slice of Life. Y lo hacía como hacerlos relacionarse entre ellos, ¿cierto? Como conversar, hablar con NPC, a veces NPC recurrentes, ¿cierto? Si estaban dentro de una ciudad que conocieran bien, reencontrarse con personajes que habían visto antes pero que no eran realmente relevantes para la campaña como digamos en su sentido más amplio, sobre todo con personajes que no fueran samuráis, porque están muy olvidados en leyenda. Eso igual tienen que pensar un poco que son muchas de las cosas que tú obvias o que te saltas en las campañas normales de aventura. Es como, quiero comprarme tal cosa. Ahí en la ciudad, sí, listo, lo compraste, bórratelo. Aquí es no, es como ir, ¿cierto? Interactuar con la gente del pueblo. No con la onda de buscar rumores, ¿cierto? Para la trama, sino como darte cuenta de que estas personas también son personas. Como que tienen una vida aparte de estar atrás del mostrador y decirte como, oh, buen día, aventurero. Por favor, mire mis armas, ¿cierto? Vea si alguna le gusta. Un NPC con... Sí, como con los diálogos preseleccionados. Es como que se dé cuenta que hay una persona detrás de eso. Que hay una familia, ¿cierto? Que se encuentran ahí con niños, bueno, qué sé yo. Como cuando pones a este personaje fuera de esta realidad como fantasiosa, ¿cierto? Llena de dragones y tiranos a los que derrotar, ¿cierto? Y lo colocas en un pueblo normal dentro de lo que te permite la normalidad, ¿cierto? Lo que se considera normalidad dentro de la campaña. Si estás, por ejemplo, en Eberron, como el que estaba leyendo últimamente César, sería encontrarse con, no sé, veteranos de la última guerra vuelta. Listos ahí para contar historias o qué sé yo, o de hecho, veteranos de la última guerra, ¿y qué están haciendo ahora? ¿En qué están trabajando? De hecho, muchos forjados, ¿cierto? Se ponían a trabajar como en cosas más artesanas, ¿cachai? O guardias, o nocheros, o cosas por el estilo. Y encontrártelo y conversar con ellos. Eso es Slice of Life. O hacer cosas con ellos. Pero campaña, tenéis que irte un poco más para atrás. Ya había dicho como ver el... Tomando Ryutama como ejemplo. Ryutama tiene 4 tipos de campañas posibles según el tipo de dragón que quieras usar. Dragón azul. Claro, el dragón azul es el mejor para Slice of Life porque es el dragón que quiere historias que sean de drama humano, como de relaciones entre personas. Entonces tienes que planear eso y desarrollar bien el personaje que van a encontrarse, ¿cierto?, en el camino, y que el tema central sea las relaciones con esas personas. Así que no va a ser, ya, este personaje quiero que les dé una quest, ¿cierto?, de ir a buscar tal cosa al bosque, no se va a tratar de eso. Se va a tratar de encontrarte con este personaje y conocerlo. No necesariamente va a tener un problema. Si piensa un poco en cómo tú vives tu vida diaria como persona. Tú no a la gente que conoces por primera vez, no te pido un favor, no te manda una quest. La conoces nomás. La conoces y buscan intereses en común y conversan de ellos, ¿cierto? O se conocen porque yo conozco a esta persona, tú también conoces a esa persona, ¿cierto? Y pues, se presentan. ¿Sí? O porque hay amigos en común, o familia en común, o qué sé yo, o como sea. Hay un montón de formas en las que puedes conocer a una persona. No tiene nada que ver con el sistema normal, ¿cierto?, de te mando una cosa. O es importante para la quest por otro motivo. Mira, hay un pequeño ritual que tenemos con mi mesa de Malliza, mi mesa infantil de Malliza. Y es que los personajes tienen una casa club, que la tenemos hecha en mapita en el Roll20 con la iluminación dinámica. Cada uno tiene su habitación, tienen la pieza que es de juego, la pieza de cosas creativas, la pieza de entrenamiento, tienen muchas cosas que ellos mismos se diseñaron la casa. Ya lo fuimos haciendo con el Incarnate entre todos.
siempre que termina un día, los personajes se meten, porque más encima su casa la andan trayendo, como que entran a una gema. Y siempre juegan a la escondida dentro de la casa, porque como te puedes esconder con la con la luz dinámica, juegan a la escondida con las fichas, y siempre jugamos el desayuno, porque comienza el día. Entonces terminan el día jugando a la escondida y comienzan el día desayunando. Eso Eso te lo hizo Flash. Sí, por eso digo, si siempre he logrado meter elementos, pero hasta ahí he llegado. De hecho me acordé de otros ejemplos que he narrado y se me olvidaron mientras tanto no me te escuchaba. Pero ese es un elemento relativamente notable. Nami, ¿tienes alguna experiencia que contarnos respecto a Slice of Life? Sí, a ver, yo creo que igual el punto de Ricardo creo que es algo que hay que subrayar. ¿Te acordaste? Sí, me acordé, pero dale, termina. No, pero sí, dale. Bueno, que hay otra que también partió de Slice of Life y después desembocó a... Tal vez sí, tal vez tiene un poco de terror Slice of Life. Lo que pasa es que en mi casa, mi partida de cazadores casados, los protagonistas son universitarios en el año 99 y ellos consiguieron ciertas sustancias chocotrópicas y se fueron de noche a la laguna a consumirlas. Ahora, un estudiante en ese tiempo, más encima, cuando le venden sustancias chocotrópicas, en realidad no saben lo que están comprando, ¿ya? Les dicen lo que es, pero no lo es. Entonces, cuando estaban ahí comiéndose sus sándwiches, compartiendo un sándwich, cuando estaban ahí, ¿cierto?, fumando, de repente, claro, comenzaron, hacía frío, comenzó una llovizna, comenzaron a sentirse medio, ya, vámonos, y se comenzaron a sentir perseguidos. Y comenzaron a caminar y no percibían el mundo normal. Y comenzaron a percibir criaturas alrededor de ellos. Les comenzaron a pasar cosas. Y les pasaron un montón de situaciones de aparente sobrenaturalidad en el camino de donde estaban a un farolito frente a un kiosquito donde vendían papas fritas para un bajoncito y sentirse a salvo. El tema es que todo era, comillas, terror, pero en realidad lo interesante era que estaban perseguidos. No sabían qué tan real era ni qué es lo que les habían dado. En una de esas era solo hierba y les estaban pasando cosas de verdad, o tal vez no, pero al final lo único que les narré fue un mal viaje, haya sido real o no lo que vieron. Nice. En un momento uno terminó herido, pero es que eso pudo haber sido un perro, porque parecía un perro, pero ese perro tenía cosas. Entonces eso fue muy entretenido, fue una gran sesión, un buen pedazo de sesión. Sí, yo creo que esa es una buena forma de hacer un poco Slice of Life cuando uno quiere hacer terror. Como partir así súper normal y de a poquito ir así como... Está bien. Aenor del mal. Aenor del mal. Aenor jugó con nuestra mente un día. Bueno, siempre. Creo que contaste esto. Lo de la trinchera, ¿no? ¿Verdad? Sí lo conté. Sí, Aenor malo. Aenor malo. No, yo creo que sí que sí. Aenor. Sí, de hecho. Se lo voy a robar así de descarado. Sí, ya. Lo conté en el capítulo. Qué pena que no lo patentaste. Sí, lo contaste en el capítulo. Perfecto. Aenor no patentaba a nadie, yo sepa, así que... Bueno, si quieren saber las maldades y travesuras de Aenor, vean el capítulo anterior. Sí. Yo creo que eso, pues, el partir así como normalito y ir así como agregando cosas, es la parte más entretenida. O sea, mira el caso de Midsommar, que pasa todo durante el día y en verano y todo tan colorido y todo, y es horrible.
Es horrible, es terror puro. A ver, respecto a mí, como decía, igual me quería acordar un poco de lo que decía Ricardo y subrayarlo. Y es que para hacer ese live, ay, sí, perdón. Para mí, para poder hacer buen Sales Live, los jugadores tienen que querer. Ya, es que lo que pasa es que igual hay jugadores que no quieren, ¿cachai? Que no tienen mucha intención de profundizar en su en las tramas o en las relaciones que tienen con las otras personas y quieren pegarle cosas y matar cosas. Sí. Ya, que no está mal, no está mal. Por eso a subrayar lo que decía Ricardo de igual con los otros jugadores. Yo traté de hacer Slice of Life con gente que no quería y fue aburrido. Porque fue aburrido para mí y fue aburrido para ellos. Porque no querían hacerlo. Aprendí mi lección. Entonces igual tienes que fijarte, creo yo, cuando uno hace Slice of Life a cómo es la reacción del personaje. Hay que le prestar atención también. ¿Cachai? Si tú estás tratando, por ejemplo, de la historia que conté delante, esa historia la ha podido desarrollar porque el jugador enganchó también. ¿Cachai? Él no ha tratado de hacer nada fuera de lo común para poder solucionar su problema. Ha hecho, de hecho, cosas superhumanas. Así que, por lo tanto, en el fondo, el narrar Slice of Life es como un espejo. Tú reaccionas ante la forma en la que tu propio jugador se comporta. Ahora, eso para mí como narradora. Para mí como jugador, el Slice of Life es importantísimo. O sea, yo disfruto 200% más a mi personaje cuando puedo hacerlo interactuar con otros seres humanos y que tenga problemas normales. Porque en el fondo eso me hace a mí, al menos a mí, me ayuda a profundizar en el personaje y a entenderlo más y jugarlo mejor. ¿Cachai? Y yo ya llegué a un punto, por ejemplo, de rol en el que yo ya no armo la historia antes. ¿Cachai? Ahora, por ejemplo, empezamos una campaña de mago con Ricardo y no me gusta armar la historia antes porque me pasa mucho que armo una historia y después cuando juego el personaje lo siento distinto y lo juego de otra forma y esa historia se me va al carajo. ¿Cachai? Entonces ya no lo hago. ¿Para qué? Luego voy a estar gastando tiempo. Y me pasó con el personaje ahora, que lo jugué, o sea, el concepto del personaje inicialmente era como muy de una forma, y cuando lo empecé a jugar fue como, ya sé exactamente lo que quiero hacer con este personaje. Lo tuve que jugar 1 o 2 veces y ya, y súper. Y dije, ya, sé exactamente lo que quiero hacer con este personaje. Y modifiqué todo lo que tenía que modificar. Y ahora sí tengo historia, Ricardo. Commander Enemy. Porque a mí me pasa mucho eso, o sea, yo puedo profundizar en los personajes en la medida de que el personaje se relaciona con otros y que yo lo puedo jugar, como relacionándose con otros y pensando por sí mismo y haciendo cosas. ¿Cachai? Y porque queda mejor, queda más natural y queda un personaje más profundo, a mi juicio. ¿Sabes qué? Estaba pensando en algo. El arquetípico jugador Murder Hobo, incluso todos los matamatas, etcétera, yo creo que sí disfrutan el Slice of Life, porque hay una escena, por ejemplo, clásica de Slice of Life que en casi todas las campañas de ese estilo está, que son las escenas de la taberna. Claro. Cuando no van solamente a buscar información y a que les den una quest, cuando se ponen a jugar a que están tomando, hacen Slice of Life y claro, lo hacen con un fin humorístico muchas veces, ya, pero hacen Slice of Life al fin y al cabo igual. Quiero apuntar ahí a lo que mencionaba antes como uno como narrador, porque tiene que ser un espejo. A lo mejor un personaje no quiere profundizar tanto en la relación que tiene con, no sé, con su familia. ¿Cachai? Porque tú, y ahí se nota en cómo el jugador responde. ¿Cachai? Tú, como que, no, yo vivo con mi mamá. ¿Cómo es tu mamá? No sé, es una mamá nomás. Ya, no le interesa.
Al jugador no le interesa ese personaje. Claramente. Es la mamá de. Es la mamá de No tiene ni cara esa mamá. de Pueblo Paleta. Claro. Claro. Entonces, bueno, todos los niños se van algún día de casa, adiós. Claro. Entonces. Sí, pues a mí me pasa, por ejemplo, que yo veo que los jugadores le empiezan a prestar un poco de atención a un NPC con el que están relacionados, y yo le empiezo a armar la historia para atrás. Le empiezo a hacer raíces. Porque si no, pierdo el tiempo. Está bien, estupendo. A mí me gusta mucho cuando hago partidas, sobre todo las sandbox, que es lo que más hago. Así que es aplicable a partidas Slice of Life, porque la mayoría van a ser sandbox. A mí me gusta crear hartos personajes, más de los que la trama necesita. Y lo que hago es generar muchos vínculos. Y después de hacer los vínculos obvios, porque claramente la madre superiora y la monja tienen un vínculo, están vinculadas las dos. Después de eso, hago vínculos con personajes aleatorios de la lista de personajes. Entonces la monja ya no está solamente vinculada a ese, sino que está vinculada al vagabundo y al capitán del ejército. Y es como, ya, ¿qué invento acá? ¿De qué forma se vincularon? Ya, con el vagabundo puede ser fácil, caridad, bla, 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 lo ayuda y tiene algún tipo de relación. Y creo una historia, una pequeña tragedia romántica en la que el tipo del ejército estaba enamorado de la monja antes de que ella se metiera monja. Y la mira desde lejos. Ja. Pero y eso, el construir las relaciones de personaje, creo que puede ser un súper buen motor para situaciones slice of life, porque el crear las relaciones complejizan el personaje, lo profundizan de entrada. Y cuando los jugadores o una escena llega a un personaje, tienes muchos elementos para explotar su cotidianidad. ¿Cachai? Esa es la técnica secreta que tengo para compartir. Mi trabajo que está hecho. Mi jutsu. ¿Tú querías decir algo, Ricardo? Sí, un par de acotaciones, de hecho. La primera, con el tema de la taberna, es incluso un meme. Eso de que el narrador, ¿cierto?, lo mete a la taberna como para avanzar la trama, ¿cierto? Y tiene este NPC, ¿cierto?, que les va a dar toda la información. Pero en vez de eso, la parte él pregunta por el goblin en la esquina, ¿cierto? Y le pregunta el nombre del goblin y lo adoptan y todo así. Y el narrador tiene que estar ahí, ¿qué hago ahora? Sí, empieza a inventarle cosas, ¿cierto? El goblin, ¿cierto? Y ahí uno hace que el goblin les dé la misión. Sí, de hecho, pero eso es de la isofre. Lo otro, a lo mejor creo que se ha entendido un poco mal de pronto para la gente que está viendo el capítulo. Una campaña Slice of Life no es solo personajes hablando, ¿ya? A lo mejor se confunden un poco porque al final, en gran medida, como es relaciones, ¿cierto?, entre personajes, la más obvia es conversar, pero no es la única. Personas se relacionan entre ellas saliendo a caminar, se relacionan haciendo actividades. Al final es un sandbox porque los jugadores aquí van a ser los que deciden a dónde llevar la campaña. Puede ser que decidan, ¿cierto?, en tu campaña de Ryutama viajar al siguiente pueblo y ayudar o no ayudar, y ¿cierto?, o explorar tal montaña, qué sé yo. Puede que estés jugando vampiro y tus jugadores decidan que su cuadrilla va a dedicarse al narcotráfico. Puede ser eso hasta eso, pero por supuesto. Y va a tratarse de cómo armar este pequeño imperio así a la Breaking Bad, ¿cierto? Y al final es donde pongas el énfasis. Si van a hacer cosas, ya no solo hablar, pero tienes que dejarlos hacer esas cosas. Tienes que dejarlos llevar sus personajes a donde ellos quieran explorar. Tienes que tenerles su mundo, ¿cierto? No solo el mundo físico, no solo, ¿cierto?, la ciudad hecha, no solo los edificios, qué sé yo, también a las personas y cómo se relacionan con esas personas. Y cómo estos personajes van a influir en ese mundo. Ahora sí, continúa. No,
Ble. No, mira, ¿sabes qué? Hay un anime. Voy a volver a hablar de monos chinos. En todas las secciones, Santiago, Hola. no, sí. Ahora sí que no hablamos de monos chinos. No, hablamos más de rol que de monos chinos. No, pero voy a hablar de monos No chinos sea. porque encuentro que es un buen ejemplo y sirve para documentarse un poquitito. Ya. Mira, la verdad es que para mí es un anime un poco tonto. Lo vi un poco más adulto y es como que fue como no sé, tal vez ahora lo tenga que volver a ver. Pero Están Arrestados. Están Arrestados es un anime sobre policías. Me acuerdo. ¿Ah? O sea, me acuerdo que lo vi, pero no me acuerdo de nada. Dios. De nada de la trama, nada. No tiene trama. Es que no tiene. Ah, ya. Solo pues. tiene relaciones humanas. Me acuerdo que era una serie que veía esperando algo. Com- Algo daban después que era como importante. Era completamente slice of life. Porque y es interesante porque a veces los personajes tenían una persecución. A veces los personajes tenían que salvar a un niño que se iba a caer de algo. Pero la mayor parte del tiempo era la policía mecánica reparando el auto. Y el cómo se gustan con el policía de la moto. Y no se atreven a decírselo. Y la otra que tenía problemas porque era media hombrada. Y había un problema porque entró una policía trans ¿Eso pasa? Sí. Sí. A la ¿De qué se acuerdan? a la estación de policía. No, es que era un personaje importante después, ¿cachai? Es un personaje importante y este es un anime de los 90. Sí, entró un personaje trans y nadie sabía lidiar con eso y en qué baño y las típicas cosas que Super Slice of Life es ese problema, ¿cachai? Y ese Slice of Life de ahora, y claro, efectivamente de los 90. No te creo. Ese es un anime de Katsura que es el mismo que hacía Oh My Godness. Y Oh My Godness, o mi diosa, es Super Slice of Life. Me acabo de dar cuenta que Katsura es Super Slice of Life. En realidad son las únicas dos cosas de él que he leído, pero eso, la recomiendo bastante. Y bueno, para ir cerrando, ¿algo más que decir antes para no interrumpirlo? Yo iba a decir, ¿y Heidi? Heidi. Sí. Heidi. Po. Heidi, totalmente Heidi. Pero eso. ¿Estaba ahí? Y para que no digan que hablamos de puros monos chinos, Tolkien. Sí. Sí, el viaje. Es que Al final, lo es pensé que y no me dio solo miedo el viaje mencionarlo. con Tolkien, ¿eh? Me dio miedo mencionarlo. No, pero si Tolkien todo el rato trata de evitar las peleas. No solo Nunca- de hecho, no solo que sea el viaje. Nunca narra no las solo batallas, que siempre evite las narra batallas. como los personajes que están así como en otro lado mientras las batallas están pasando, porque a él no le interesa eso. De hecho, si bajo un poco más para atrás, Tolkien, desde toda su narrativa, te deja bien implícito y bien explícito también, que el bien no son las hazañas que tú haces en batalla, que el bien son las acciones pequeñas que tú tomas día a día. Sí. Como el bien de lo cotidiano, precisamente, es el verdadero bien para Tolkien, es el bien mayor, de hecho. Que lo dice Gandalf, creo que en un momento, no me acuerdo tanto del diálogo en particular, pero que son esas pequeñas acciones las que mantienen a la hermana raya. Es verdad. Y en el fondo, para él, las batallas, cuando las hay, y cuando sí son importantes, no es tanto el tema de vamos a proteger el honor del reino y de cosas, sino que más bien los personajes están protegiendo esa vida cotidiana, que es lo que quieren salvar. ¿Cachai? No es como tanto por el rey, claro, hay unos personajes que sí, obviamente, pero desde la narrativa, más allá de los personajes individuales, lo importante es proteger esa vida cotidiana, esa vida en la comarca, ¿cachai? Es eso lo que hace a Tolkien más Slice of Life que de hecho otros autores, y de hecho es donde fallan la mayoría de los autores que quieren como copiar un poco a Tolkien. La verdad. Oye, y a propósito de eso de libros, 100 años de soledad. Bueno, sí. También. 100 100 años de O sea, soledad. es En la trama de... Es súper cuático 100 años de soledad porque se supone que el misterio de 100 años de soledad es
los escritos, ¿cierto?, que deja Melquiades, eso pasa al principio del libro, y durante el libro, varios miembros de distintas generaciones de la familia Buendía tratan de leerlo y ver qué dice. No lo pueden traducir y ahí están. Pero si bien hay un misterio detrás, ese no es lo relevante de la trama, pues, sino que todo lo que le pasa a la familia a lo largo de la generación. Son los dramas familiares. Efectivamente. Efectivamente, bueno, qué buenos ejemplos. Bueno, ahí tienen entonces un poco para documentarse al respecto. Antes de cerrar, les preguntamos a ustedes qué opinan, qué experiencias han tenido, qué opinan del Slice of Life, les gusta, no les gusta, de qué forma lo enfrentan los narradores y qué cosa interesante ha salido, como la vez que transformamos una mesa de anime en una sitcom con Ricardo. ¿Cierto? No olviden tampoco pasarse por 3 juegos de rol de tablero, por las redes sociales de Pokerus Project, que nos ha seguido esta hermosa música de fondo, no olviden visitar tampoco las redes sociales de Barco de Papel, como de sus tripulantes, entre ellos nuestro querido Moonhawks. Que tengan una bonita noche y sobre todo que tengan buen rol. Nos vemos.